Ahora sí quiero entrar a la palabra del Señor y tiene mucho que ver con lo que voy a hablar en este momento, la oración que hice. Y preste atención, no se desconecte. Sé que vamos a tener un tiempito de viaje y tenemos que estar a tiempo en Moravia, pero escuche, dice así la palabra del Señor. Le pido que abran 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. El tema para hoy es cuando Dios te llama por tu nombre. Y primera de Samuel, capítulo 3 versículo 1 dice, y el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Y en aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. La Reina Valera del 60 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Preste atención a esto, y perdón, yo voy a ser muy claro y voy a hablar muy directo, y tal vez voy a ser muy confrontador, confrontativo en mucho de lo que voy a decir. Pero créame que no parte de un corazón malsano, sino desde la autoridad que el Señor me ha dado y creo que necesitamos esta palabra hoy. Dios llama a Samuel por su nombre. Samuel estaba en en una recámara en el templo, estaba durmiendo allí. Y lo que me duele porque hay muchas veces que lo vivimos nosotros, es que cuando en este pasaje Samuel estaba ministrando en presencia de Elí, quiere decir que él estaba al lado y aprendiendo el oficio, y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dios visita a Samuel, Dios visita a Israel, pero el pueblo de Israel estaba atravesando por una etapa de tragedia espiritual. Era una tragedia lo que vivía el pueblo de Dios. No había palabra, no había visión, la palabra escaseaba. Y con mucha tristeza y dolor tenemos que reconocer que hay muchos lugares de culto donde la palabra escasea, donde no hay visión, donde no hay unción y donde el espíritu humano es el que guía y lleva adelante aún el sistema de culto. El sistema sacerdotal funcionaba en el tabernáculo. Estaba montado todo el aparato religioso del templo, pero los ministros estaban totalmente carnales. Eran carnales los que estaban dirigiendo. Elí, y perdón, pero así lo dice la Biblia, era viejo y casi ciego. Elí era un hombre que había perdido la vigencia espiritual, no solamente por su ancianidad, sino había ceguera espiritual, no solamente una ceguera física. Había perdido el discernimiento espiritual, se acomodó a la realidad espiritual que le plantearon sus hijos. Ofnis y Fines eran pecadores. Ellos cometían pecados escandalosos en la puerta del templo, a la entrada del santuario. Y Elí, como su padre y sacerdote principal, no los estorbaba. Cuando hay pecado en el pueblo y el sacerdote viejo, ciego, sin visión, sin palabra, no se pone de pie y no interpone ni siquiera una reprensión. Hay una triste realidad que se plantea en este versículo 1. Me aterra pensar de que hoy podamos entrar y que la iglesia, nuestras iglesias, puedan entrar en algo como esto. Una triste realidad. De esta triste realidad del versículo 1
Hay por lo menos 4 principios que yo puedo ver y que podemos extraer para aprender nosotros. Primero, primer principio, cuando los ministros no están conectados en íntima comunión con Dios, primero, escasea la palabra y dos, no hay visiones del Señor. Mire, la iglesia tiene que ser un organismo vivo de impacto social, un organismo vivo que llegue, lo que decía Manuel hace rato, que haga evangelismo, que salga a la calle, un pastor que salga, que muestre la gloria de Dios, que muestre la presencia de Dios. Pero cuando nuestros ministros no están conectados a una íntima comunión con Dios, escasea la palabra y no hay visión con frecuencia. El segundo principio, la segunda triste realidad que podemos ver en este versículo 1 es que nuestro enfoque primario debe ser ministrar a Jehová. Eso quiere decir estar delante de Él, buscar su presencia en intimidad con Dios. Y ya llevamos casi 2 años en esta plataforma, sí es verdad, pero cada día se hace más patente, se hace más necesario que nosotros estemos en búsqueda permanente del Señor, en la búsqueda permanente del altar, de la intimidad con Dios, para que haya visión y para que haya palabra desde nuestros púlpitos. Es tiempo de palabra ungida de Dios. Es tiempo de palabra de Dios desde los púlpitos. Pero eso se consigue estando en intimidad con Dios. Hay un tiempo de varas. Hay un tiempo de varas. Y permítame darle este ejemplo. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel y lo lleva por el desierto y tienen sed, ellos necesitan agua y agua espiritual, estoy hablando en este momento. Y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés salió con la vara y golpeó la peña, y eso le costó la entrada a la tierra prometida, porque hay un tiempo de vara y hay un tiempo de palabra ungida. Este es tiempo de palabra ungida en nuestros púlpitos, señores. Este es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús y dejarnos de humanidades y carnalidades y de cosas nuestras para levantarnos como ministros del altar, como ministros del santuario, con palabra ungida. Y eso solamente se va a dar en intimidad con Dios. Tercero, cuando hay escasez de la palabra de Dios, es porque algo anda mal. Cuando no hay visión con frecuencia, es porque algo anda mal. Anda mal en mi vida, anda mal en su vida algo. Y necesitamos volver a la fuente. Cuando hay escasez de palabra de Dios, es porque algo anda mal. Hay que autoanalizarse. Y yo se lo digo por mi experiencia personal. Cuando hay escasez de palabras es porque algo está pasando en nuestra vida. Debemos preocuparnos si algo está pasando como esto en la iglesia. Si hay sequedad espiritual, si no hay fruto, si no hay avance, algo debe preocuparnos. No estamos representando un club social, es el reino de los cielos sobre la tierra. Y si nosotros simplemente nos conformamos a lo que nuestra generación siguiente nos marca, carnalidad, falta de oración, si toleramos el pecado en la iglesia, si toleramos el pecado en el presbiterio, si toleramos el pecado en la zona, si toleramos el pecado en nosotros, señores, no va a haber palabra de Dios y la palabra de Dios va a escasear. Debemos preocuparnos por buscar la presencia de Dios, preparar nuestro corazón, preparar nuestro oído espiritual para ser transformados. Cuarto, para que Dios hable y haya visión con frecuencia, deben darse varias condiciones. Primero, casi todas las condiciones que le voy a decir tienen que ver con nosotros, con el ser humano, porque Dios está ahí. Dios no cambia, Él es inmutable en su ser. Él no cambia, no hay sombra de variación. Somos nosotros los que fallamos. Tenemos que prepararnos para que la presencia de Dios llegue a nuestra iglesia, a nuestro púlpito, a nuestra familia. Si no lo hacemos,
Si usted no se autoanaliza, si usted no se prepara, entonces lo digo con frecuencia desde mi púlpito aquí en la iglesia central, porque estoy aquí a escasos metros de la plataforma. Lo digo desde la plataforma. Corremos el riesgo de que esto se transforme en un club social. Corremos el riesgo de que Asambleas de Dios se transforme en un buen club social. Hoy decidimos en nuestra asamblea, Asambleas de Dios, nos vamos a parar, vamos a elegir nuestros líderes. Y si no lo hacemos desde un punto de vista espiritual, desde una perspectiva de santidad, corremos el riesgo de transformarnos en un club social. Vuelvo a leer este pasaje. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. El mal estado en el que estaba la familia sacerdotal, el mal estado en que estaba la familia de Elí, fue determinante para que Dios dictara una sentencia sobre ellos. Primero contra el sacerdote Elí y segundo contra su descendencia. Ese mal estado, la persistencia en ese mal estado, persistir en la carnalidad, persistir en la falta de intimidad con Dios, persistir en tolerar el pecado y no estorbarlo, trajo un profeta al Señor para levantar a otro en lugar de el sacerdote Elí. Dios levantó a Samuel como un sacerdote fiel, capaz de hacer conforme al corazón de Dios. En contrapartida con Elí en decadencia, ciego, sin visión, tolerante al pecado, Dios iba a levantar, y él dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que ande ungido delante de mí todos los días. Vino el varón de Dios y no le predicó, no le habló a Samuel, le habló a Elí. A Elí le habló y le dio muy duro, le dio un mensaje temido, un mensaje que no quisiera que un profeta me diga a mí. Samuel 2, 29 y 30 y 34 y 35. Dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice Dios, el Dios de Israel: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofnis y Fines. Ambos morirán en un solo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi palabra. Y yo le edificaré casa firme, y anduviera delante de mí ungido, y andará, sería ungido delante de mí todos los días. Leyendo esta historia, me parece que sería tiempo de que Elí reaccione, ¿verdad? Debería haber reaccionado inmediatamente Elí. Si a mí viene un profeta y me dice: algo estás haciendo mal, y me va a decir: tus hijos se van a morir, pero sería momento que yo salte y pida, corriendo, me prenda de los cuernos del altar y pida misericordia, para que Dios no ejecute su juicio, para que Dios no haga caer juicio sobre mí y sobre mi familia. Yo tomaría decisiones drásticas para cambiar la situación de cara al futuro, torcer el camino que voy llevando, la senda mala que estoy haciendo. Pero nada de eso sucedió en la historia. La decisión de Elí fue seguir impávido, normal, inmutable,
como que nada pasaba. Su ceguera física era tan dura como la ceguera espiritual que tenía el sacerdote. La decisión de Dios estaba tomada. Elí y sus hijos morirían pronto. Qué terrible escuchar esta palabra. Es terrible para mí dar esta palabra, porque estamos observando una pésima condición espiritual de los ministros del santuario. Estamos hablando de la familia de Elí y de Ofni y Fines. Y no es extraño lo que dice el versículo 1, que escaseaba la palabra de Jehová, que no había visión con frecuencia, si observamos el estado calamitoso de la familia pastoral. Sin embargo, Dios nunca queda sin voceros. Sin embargo, Dios nunca va a dejar en la oscuridad a su pueblo. Dios nunca va a dejar sin ministros a su iglesia que hagan su voluntad. En medio de tiempos difíciles, en medio de la oscuridad espiritual, Dios levanta un hombre. Y Él dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que ande ungido delante de mí todos los días. Dios tenía un plan. Dios desarrolló un plan. Había una mujer estéril, Ana, que todos los días venía pidiéndole a Dios un milagro. Pedía un hijo. Ella quería un hijo. Y le decía al Señor todos los días, cuando crezca, te lo voy a dedicar para el servicio. Cuando mi hijo crezca, será un sacerdote y yo lo voy a criar para ti. Lo voy a criar para que sea un ministro del santuario. Primera de Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel, ese pequeño niño que fue entregado al profeta Elí. El joven Samuel iba creciendo porque él, aún a pesar del mal ejemplo que tenía en la familia sacerdotal que lo estaba criando, él estaba mirando a Dios y crecía en el temor a Dios. Con todo ese panorama horrible que les describí al principio, Samuel todavía, estando en sus primeros años de formación espiritual, aunque era un servidor del templo, aunque era puesto al servicio de Ofni Fines, de Elí, de la familia sacerdotal, él iba creciendo en gracia para con Dios. Quiere decir que era recto en sus caminos, que aborrecía la maldad, que aborrecía el pecado, aborrecía la mentira. Y dice que no solamente crecía en gracia para con Dios, sino para con los hombres. Y él todavía no conocía a Jehová. Vea el primera de Samuel 3, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Sin haber revelación todavía en su vida, sin conocer a Jehová todavía, él era agradable a los ojos de Dios. Él era agradable a los ojos de Dios. Y dice que la palabra no había sido revelada a él. Ahora, Dios visita a Samuel. Llega un momento que en la noche Dios susurra el nombre de Samuel a su oído. Él lo llama por su nombre. Samuel, Samuel. Cuando llegó el momento indicado, Dios se manifiesta al joven Samuel. Cuando llega el momento indicado, Dios le da revelaciones a Samuel que cambian para siempre su vida, que cambian para siempre la vida de Elí, que cambian para siempre la familia de David, de Elí y de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? 3 veces Dios le habla a el joven Samuel.
3 veces, hasta que por fin este profeta viejo y ciego se da cuenta de que era Dios el que está llamando al joven Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, si eres tú, háblame, Señor. Una actitud así, un corazón abierto es lo que está buscando el Señor. Disposición total para escuchar a Dios. En griego hay una palabra que ilustra esto, es akoe, oído abierto y espiritual. Nuestro oído tiene que estar abierto y espiritual para la toma de decisiones. Nuestro oído debe estar abierto y espiritual para nosotros ser guiados por el Señor y dejar la carnalidad de lado. Es lo que necesita el pueblo de Dios hoy. Es lo que se necesita para que Dios hable, un oído akoe, abierto y espiritual. Dios le dio una revelación sobre el sacerdote Elí y sus hijos. El tiempo había llegado, era tiempo de raer el mal de la casa de Dios. Era tiempo del cumplimiento de lo que el profeta le dijo a Elí. Y esta es la palabra que escribió Samuel. Primera de Samuel 3, 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, quien la oyere, quien la oyere, le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a la casa, su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Terrible que Dios diga esto. Cuando Samuel le dio a Elí el mensaje de parte de Dios, Elí no se inmutó. Elí ni se movió. Segunda vez que Dios le hablaba directamente. Y en vez de arrepentirse, en vez de conminar a sus hijos para volverse a Dios, en vez de confrontar el pecado, simplemente se resignó. Versículo 18 de Primera de Samuel 3. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! En vez de decir, estoy mal, me arrepiento de mi pecado, corro a la cruz de Cristo, diríamos nosotros hoy, a pedir perdón. No, Samuel dijo: está bien, Dios determinó esto, que Él haga lo que quiera, ya lo determinó, me voy a hacer a un lado. Triste final para un ministro de Dios, que habiendo escuchado la palabra, hizo oídos sordos, siguió viviendo sin cambio alguno, siguió viviendo en pecado y apañando el pecado de su familia. Y poco tiempo después, Dios cumplió con el mensaje. Él y sus 2 hijos murieron. Y esa es la primera visita que Dios le hace a Samuel. Cuando llega por primera vez a hablar con él: Samuel, Samuel, y le da semejante palabra, la vida de Samuel cambió para siempre. Y el joven fue creciendo en una relación con Dios, con su Padre Celestial. Él se transformó en el profeta fiel
que escuchaba la palabra directa de Dios y la transmitía al pueblo. Él ungió reyes. Él fue profeta en naciones. Dios respaldó la palabra que predicaba Samuel. Y todos los israelitas conocían que era así. Lo mejor de todo es que la presencia de Dios vivía en él. Y la presencia de Dios volvió a manifestarse en el santuario de Dios. Volvió a haber palabra de Dios desde el santuario, porque Jehová estaba con Samuel, porque Jehová estaba con él. Primera de Samuel 3, 19, 20, 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y vean esto, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lección fuerte para nosotros. Ni una de nuestra palabra debe caer a tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y miren el versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Aleluya. Sobre este tema, algunos principios. 4 para cerrar. Primero, el cristiano debe seguir creciendo siempre. El ministro debe seguir creciendo siempre. Llegar a niveles donde Dios pueda usarlo para sus propósitos. No debe haber estancamiento. El estancamiento produce lejanía. La lejanía produce falta de palabra. La falta de palabra produce ceguera espiritual. El ministro que deja de crecer, deja de ser un ministro saludable. El Señor cuidará de que tu crecimiento sea saludable si tú cuidas de tu relación con Dios. El Señor hará crecer y que haya fruto en tu vida cuando tú cuides de tu relación con Dios. Debemos crecer. Debemos dejar la ceguera espiritual de lado para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Segundo principio, buscar la presencia de Dios en oración, la lectura de la palabra a diario. Esto tiene que ser una de nuestras responsabilidades. Siento a veces dolor cuando escucho que cuando llamamos a alguien para que ore en la plataforma o para que haga algo aquí en la plataforma de Zoom y la respuesta del otro lado de un pastor, de un presbítero, de un líder es: no tengo tiempo, no lo puedo hacer, yo no estoy metido en eso, cuando justamente lo que hacemos aquí es búsqueda de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, lectura de la palabra, oración. Dios promete que si lo buscamos, Él se dejará encontrar. Deuteronomio 4:29. Si me buscares de todo corazón, seré hallado de ustedes. Si lo buscamos de todo corazón, hallaremos al Señor. Así que podemos contar con que Él estará con nosotros. Si lo buscamos, podemos contar que Él estará respaldando el ministerio que tenemos. Podemos contar con que Él respaldará la obra que hagamos, porque le estamos buscando de todo corazón. Tercero, cuando creemos en la palabra de Dios, cuando creemos en sus promesas, Él se encargará de cumplirlas. Él se encargará de que su palabra se cumpla. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La bendición del Señor estará sobre tu casa. La bendición de Dios vendrá sobre ti. Nuestra parte es oír, creer en sus promesas
buscarle de todo corazón. Y la parte del Señor será cumplir con sus promesas para con nosotros. Derramar bendición hasta que sobreabunde. Cierro con esto. Las experiencias personales que usted pueda tener con Dios y con la palabra de Dios también serán una bendición para las personas que le rodean. Cuando me confrontó el Señor con intimidad con Dios, cuando yo mismo sentí que Él me confrontaba con esto, fui líder toda mi vida. Desde que salí del seminario, salí directamente a pastorear. Ya era pastor de jóvenes en mi iglesia. Y viví durante años sirviendo a Dios sin tener intimidad con Él. En muchos aspectos mi vida se parecía a la vida de Elí, de Ofnis y Fines. En muchos aspectos yo creo que el pecado llegaba hasta la presencia de Dios. Pero solamente cuando una experiencia personal directa con Dios y con su palabra vino a mi corazón, es que mi ministerio fue transformado. Es esto lo que necesitamos, acercarnos a Dios, decirle: Señor, me has confrontado, has descubierto mi pecado, has descubierto la inmundicia que hay en mi corazón, has descubierto que yo sin ti nada puedo ser y que en tu misericordia me has dejado saber en las cosas en las que yo estoy mal. Hoy te pido, Señor, que me permitas a mí transformar mi corazón, transformar mi vida. Sé que esta palabra puede ser confrontativa para muchos. La humanidad nuestra carnalidad, nos lleva a tomar decisiones alejadas de Dios. Igual que Elí, manchando el santuario, permitiendo el pecado. Pero hoy es un tiempo de tomar nosotros una responsabilidad y decir: Señor, ten misericordia de mí. Que si mi vida está siendo un estorbo para tu obra, me perdones, me cambies, me transformes o me quites. Necesitamos gente del santuario. Necesitamos gente de intimidad con Dios. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Hoy tenemos elecciones en la asamblea. Elegiremos nuestros líderes. Elegiremos aún la presidencia. Y con mucho temor voy a decir esto. Es tiempo que nosotros nos arrodillemos y le digamos: Señor, que se cumpla tu voluntad y que tú pongas allí en ese asiento al que deba estar o al que deba permanecer. Señor, queremos una asamblea de Dios espiritual. No queremos un templo vacío y un santuario quebrantado por pecados y mentiras. No queremos que se repita la historia de Elí, Ofni y Fines en el santuario. Señor, si te agradas de nosotros, si te agradas de Asambleas de Dios en Costa Rica, si te agradas de la Iglesia Central, si te agradas en mi vida, sé que te presentarás, Señor. Sé que los milagros serán otra vez vistos en el santuario. Sé que habrá palabra de Dios y visión. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, con temor y temblor, Señor, porque no podemos hacerlo de otra manera. Porque tú nos confrontas con nuestro pecado, con la inmundicia en nuestros labios, corazón y mente. Dios, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos ser conscientes, que no tomemos el ejemplo de Elí, que a pesar de que tú estás confrontando el pecado, permanece impávido y continúa, permanece en el pecado y no estorba el pecado de sus hijos. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, límpianos, purifícanos. Yo quiero ser el primero, Señor, porque quiero ver tu gloria en la iglesia central. Quiero ver tu gloria en Costa Rica. Quiero un avivamiento en esta nación, pero necesitamos, Señor, limpiarnos de toda la maldad, de toda la mugre, de todo el pecado. Señor, tu palabra dice que si nos limpiáramos de estas cosas, si nos limpiamos de todo esto, tu presencia fluirá sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, con toda humildad, tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, si el pueblo sobre el cual es invocado tu nombre se humilla y ora, tú perdonarás sus pecados, tú sanarás su tierra, tú te presentarás y caminarás con nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que limpies nuestra vida, nuestro pecado sea alejado de nosotros. Padre, que tú te agrades de nosotros. Nos queremos limpiar, Señor, una y otra vez, que tú limpies nuestros corazones y que nos hagas aceptos en ti. Solo antes de cerrar, leo el pasaje que comenzamos, primera de Samuel 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Que esto no nos ocurra, que esto no nos ocurra. Señor, no lo permitas. Levanta, Señor, gente fiel. Ramasita Rabashenda Rabayasoga. Quebranta nuestro corazón, Señor, y que podamos nosotros con temor acercarnos a ti y pedir limpieza, pedir transformación. Nos humillamos delante de ti, Señor. Necesitamos urgentemente tu unción en casa, en mi vida, en mi iglesia. Y necesitamos, Señor, y yo necesito limpieza profunda que viene de ti. Que vuelva a haber visión, que vuelva a haber palabras, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de todos mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Adelante, Pastor Ricardo, por favor. Padre, gracias en este día. Tú nos enseñas sometimiento, consagración, dedicación, entrega, sacrificio. Que en este día podamos ser una ofrenda fragante delante de ti, que podamos ofrecer nuestro corazón a ti, Señor, nuestra vida a ti, Padre, y que podamos orar como Jesús nos enseñó, tu voluntad y no la nuestra, lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Padre, que en este día tú gobiernes nuestras mentes, nuestros corazones, nos bendigas, nos hagas ver más allá, Señor, que esa lámpara no se apague, que esa visión no se corte, que la sensibilidad espiritual recibir cuando nos estamos apartando, separando, que tú puedas manifestarte de una manera
maravillosa en nosotros. Señor nuestro, que en este día tú nos puedas impulsar, puedas despertar nuestro espíritu. Señor nuestro, que en este día tú puedas revelarte a nuestros corazones y que podamos reconocerte como el Dios todopoderoso que reina. Señor, que en este día podamos nosotros reconocer esa grandeza que proviene de ti, Señor nuestro. Ayúdanos a reconocerte. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo. Ayúdanos, Dios, a vivir en tus planes y propósitos. Señor nuestro, gracias, porque tú eres el que nos da seguridad, confianza, porque tú escribiste la historia de nuestra vida antes de que naciéramos y tú nos haces confiados, seguros, Señor, y caminamos en tu voluntad y en tu plan y en tu propósito. Gobierna en este día, Señor, y provoca el más grande despertar en esta nación. Señor, haga que esta nación caiga bajo el poder de su Espíritu Santo. Señor, que los niños, los jóvenes, Señor, profeticen, que los niños, los jóvenes vean visiones. Señor, que los ancianos tengan sueños. Queremos ver un mover sobrenatural en medio de nosotros. Trae unidad a esta gran familia de las asambleas de Dios. Señor nuestro, que hoy, más allá de un tema propiamente institucional, organizativo, podamos percibir a tu espíritu gobernando, tomando, Señor, esta asamblea y haciendo tu voluntad, lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos, Señor. Gobierna las mentes, los corazones, confunde las lenguas que traen disensión y bendiga su obra, Señor. Nosotros nos humillamos y reconocemos, Padre, delante de ti, Dios nuestro, nuestras faltas, nuestros errores, y te bendecimos, Dios, porque creemos firmemente que Asamblea de Dios es tuya, te pertenece. Señor, haga como usted quiera. Haga, Señor, su voluntad. Impúlsenos, Señor, a la evangelización de esta nación, que tengamos hambre de movilizar a la iglesia, Señor, de ver un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo sobre esta nación, Padre Santo, una iglesia movilizada, una iglesia conquistando, una iglesia plantando, una iglesia discipulando, una iglesia transformando. Señor nuestro, hoy lo creemos firmemente que tú te manifiestas, Padre Santo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Señor, tú eres el Rey, Señor de las asambleas de Dios, y toma el control. Bendiga a cada pastor, a cada pastora, Señor, aquel que está desanimado, desilusionado, deprimido, Señor, por las diferentes circunstancias. Anímalo, fortalécelo, ministralo, Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Te lo pedimos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Y amén. Un abrazo, familia. Les amamos, les apreciamos. Mil disculpas. Yo tengo que desplazarme ya para la reunión, pero les queremos mucho, les apreciamos mucho. Y bueno, hoy esperamos la voluntad del Señor. Y si este es el último día, pues les he servido con mi corazón, con mi vida y con todo.
les amamos mucho y estamos para amarles y servirles. Bendiciones a todos. Gracias, Pastor Ricardo. De verdad que también quisiera que cerremos ya también la plataforma, porque todos vamos a Moravia. Hay muchos que ya están en camino, pero oramos en el mismo sentir, Pastor Ricardo, que Dios haga su perfecta voluntad el día de hoy y la bendición del Señor sea sobre nuestra organización de iglesias y que Él se glorifique como eso que oramos y pedimos todos los días, que Asamblea pueda ser una antorcha encendida espiritual y que continuemos sirviéndole a Él. Pastor Ricardo, te amamos. Pastora Maureen, abrazos. Nos vemos al ratito en Moravia. Cerramos ya entonces y todos podemos ir. Por favor, no deje de ir. Estamos en Oasis Moravia. Desde las 7 está abierta la inscripción. A las 8 en la primera convocatoria. A las 9 en segunda convocatoria. Si no llegaron con el quórum que existe. Así es que vamos, por favor, todos les esperamos en Moravia. A los que pueden venir, los que no pueden están en el interior, el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, pueden abrir sus micrófonos, nos despedimos y Dios les bendiga montones. Hasta luego. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Ya voy de camino. Nos vemos. Voy de camino. En intimidad,